Mi nombre es Salvador Villar y voy a explicar la resolución del taller 2 de estadística inferencial. El primer punto nos pide construir un intervalo de confianza del 99% para mu sub i menos mu sub 2, que es la diferencia en los sueldos medios. Bien, lo primero que se debe analizar en este ejercicio son los datos que nos proporciona. A partir de ahí podemos observar que se trata de distribución de medias muestrales, ya que nos dan dos muestras y sus porciones de x barra y n y s, y consecuente a esto podemos observar que las muestras n1 y n2 son mayores que 30 y también tenemos s1 y s2. Por ende, nosotros vamos a obtener un límite superior y límite inferior que indican los extremos, y también nos dice que es un intervalo de confianza. Entonces la prueba debe ser bilateral, como vemos en la campana de Gauss. Entonces, teniendo todos estos valores de S y las muestras mayores que 30, nos indica que debemos usar esta fórmula mostrada en el libro. Pero no tenemos el valor de Z. Entonces, analizamos que el intervalo es del 99%, es decir, hacia ambos lados. Entonces, podemos hallar el área de estos intervalos, siendo 0,50 el 99%, siendo 0,50 a cada lado, el 99% sería el 0,495 de cada lado, desde el punto límite hasta Z, desde cada punto límite hasta Z. Entonces, la cola de nuestra distribución bilateral es de 0,005, es decir, que este sería el 1% faltante. Entonces, podemos hallar Z para el área de 0,495, lo cual nos da 2,58. Como se puede ver, como lo hallamos en la fórmula de Excel. De esta forma podemos hallar los límites superior e inferior del intervalo haciendo x barra, como podemos ver aquí, más o menos z. Esto es la diferencia de las medias, más o menos z por raíz de las varianzas al cuadrado de cada una, la sumatoria, sobre n1. Cuando apliquemos la fórmula, una vez hallemos los límites superior e inferior, podemos ver que van a corresponder a los valores de z, de 2,58 y menos 2,58, y ya estaría realizado el ejercicio. En el inciso B nos pregunta si es necesaria la suposición de normalidad, y de hecho de esta forma se resolvió el ejercicio, partiendo de que las muestras son mayores de 30. En estos casos sí es necesario determinar si una muestra aleatoria presenta una distribución normal. Es decir, esta prueba de normalidad significa, esto quiere decir que se pueda determinar si una muestra aleatoria presenta una distribución normal, y en este caso sí es así. Y en el inciso C, a simple vista del ejercicio se puede suponer que las varianzas son diferentes, dado que tenemos un caso de distribución de diferencias entre dos medias muestrales. Y no sería razonable suponer la igualdad de varianzas, ya que si nos fijamos en la fórmula que el ejercicio nos pide usar, se puede ver que no iguala ambas varianzas, sino que las maneja por separado. Por lo tanto, no se puede suponer lo que dice el inciso C. En el inciso A nos piden calcular un intervalo de confianza bilateral del 95% de la porción de tapetes defectuosos. Como estamos realizando el cálculo con respecto a los defectuosos, podemos sacar los datos que nos dan, como la muestra, el éxito, el fracaso, que es 1 menos P, el éxito muestral también con respecto a los defectuosos. Acá tenemos entonces 400, que es la muestra, el éxito muestral, que es de 0,05,
el éxito que trabajaremos en el inciso también sería 17 sobre 400, que es la prueba que se está realizando, y el fracaso sería 1 menos P, es decir, 0,9575. El siguiente paso a esto se puede observar que es una distribución de medias muestrales. Por lo tanto, de la fórmula de z de este tema se puede despejar μ y obtendríamos esta fórmula que vemos aquí. Pero vemos que no tenemos el valor de z tampoco. Entonces analizamos que el intervalo es del 95%, es decir, hacia ambos lados, entonces podemos hallar el área de estos intervalos siendo 0,50 un lado, el 99% sería 0,50 por 95 entre 100, lo que daría 0,475 desde el punto límite hasta z. Entonces la cola de nuestra distribución bilateral es de 0,025, es decir, del 5%, ya que el alfa se debe dividir entre 2. Podemos hallar z para el área de 0,475, lo cual nos da 1,96. Y de esta forma podemos hallar los límites superior e inferior del intervalo aplicando la fórmula con el valor de z y ya estaría realizado el ejercicio. En el inciso B se puede calcular un intervalo de confianza unilateral del 95% de la porción de tapetes defectuosos. Al ser unilateral, tendríamos que el 95% solo estará de un lado, por lo tanto será de un solo lado el 5%, es decir, es solo una cola, que equivale al 0,05. Se puede hallar z para el área de 0,475, que es el 45%, hasta el punto de z. El 0,50 sería el otro 50%, que sumaría 95%. Entonces, buscando z, daría 1,64. De esta forma lo aplicamos en la fórmula y tendríamos el límite. Dado que es unilateral, y ya estaría realizado el ejercicio aquí. En el último inciso, el C, pide qué podemos interpretar. Entonces, se puede interpretar que lo que dice el proveedor es correcto, ya que el 0,05 de el 0,05 son los tapetes que salen defectuosos, es decir, el 5%, según lo que dice él, y se encuentra dentro de los límites de confianza con respecto al estudio realizado con el intervalo de confianza del 95%. Eso es para el inciso A. En el inciso B estamos hablando de un intervalo de confianza unilateral y, según el proveedor, la proporción de tapetes defectuosos es de 0,05 y esta proporción está contenida en el intervalo analizado. Por lo tanto, se puede dar como verdadero lo dicho por el proveedor. En el tercer ejercicio, al estar hablando de pruebas menores que 30, se usa la fórmula de t. Y si nos piden suponer las variancias iguales, entonces debemos hallar las desviaciones estándar de tal manera que luego podamos obtener la variancia al cuadrado. Esto lo reemplazamos en la fórmula. Teniendo este valor, la calculamos como raíz y como en ejercicios anteriores, solo que en este caso supusimos la tolerancia, calculamos el z del área de tolerancia y es 1.82 con un alfa de 0,05. Entonces vemos que el t calculado se encuentra en t igual a 1,372. Se encuentra dentro de la zona de aceptación. Entonces, por medio de igualación de varianzas, es decir, donde la desviación es estándar al cuadrado de x es igual a la desviación estándar al cuadrado de y, podemos concluir que ambos cables tienen la misma resistencia a un nivel del 5%. Entonces se rechazaría la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula, que es donde decimos que ambos son iguales. Y esto sería todo el ejercicio. En el cuarto ejercicio, la pregunta nos hace crear dos hipótesis. La nula, donde la media poblacional es igual a 14, y una alternativa donde es diferente a 14. Ahora veamos los datos que nos dan. Nos dan la media poblacional, que es 14, la muestra, que es 25, la media muestral, que es 13,83 y la desviación estándar de 0,5 y una tolerancia alfa del 5%. Con estos datos podemos aplicar la fórmula de z para este tema, lo cual nos estaría dando menos 1,7. Ahora hallaríamos lo que es la zona crítica para ver si nuestro punto z se encuentra dentro de. Con una tolerancia del 5%, al repartirla hacia ambos lados haciendo alfa medio, tendríamos 0,025 en cada cola, lo que corresponde a un z de 1,96. Entonces con esto, respondiendo al problema de que si se puede aceptar lo ofrecido por la empresa, pues se está cumpliendo la hipótesis nula, ya que el z no está en la zona crítica, sino en lo que llamamos la zona de aceptación. Por lo tanto, podemos aceptar lo dicho por la empresa y ya estaría realizado el ejercicio. En el quinto punto del taller, en este ejercicio partimos por analizar y colocar aparte de los datos que nos dan, como una media poblacional de 12, una muestra de 60, una media muestral de 15, una variancia de 5
y en la pregunta nos dice que usemos un nivel de significación de 1% para saber si se puede concluir que la solución adicionada a las máquinas aumenta la productividad. Entonces, teniendo en cuenta la media poblacional de la productividad, que es 12, se puede elaborar la hipótesis nula de que la productividad sea igual a 12 y una alternativa que diga que la productividad aumenta, es decir, mayor que 2. Observando los datos que tenemos, podemos aplicar la fórmula de Z y crear nuestra campana de Gauss de forma de dócima unilateral hacia la derecha, ya que nos preguntan si aumenta. Entonces nuestro trabajo es determinar si este Z está en la zona de rechazo o aceptación para así dar una conclusión. Si ya sabemos que la tolerancia es de 0,001 hacia la derecha, el Z que corresponde a este punto donde empieza la cola hacia la izquierda es 4,64, entonces se rechaza la hipótesis nula, ya que la variante estadística Z se encuentra en la zona de rechazo y decimos que sí se puede afirmar que la solución aumenta la productividad, es decir, se cumple la hipótesis alternativa y ya sería todo el ejercicio. En el ejercicio 6 se puede empezar por tomar los datos del ejercicio como media poblacional de 200 y una muestra de 9 y una media muestral dada como intervalo entre 1,91 y 209. Y por último, una desviación estándar de 15. Claramente podemos aplicar la fórmula de Z, pero utilizando los valores límites del intervalo y estableciendo la hipótesis nula, pero como no hay un valor exacto, debemos promediar estos límites que nos dan de la forma que sumamos 191 más 209 y esto lo dividimos entre 2. Este promedio nos daría 200. A partir de ahí sí podemos suponer una hipótesis nula de que la media es de 200 mililitros y una alternativa de que es diferente de 200 mililitros. Entonces en el inciso A nos piden calcular la probabilidad de cometer un error tipo 1 cuando es de 200 mililitros, es decir, rechazar algo verdadero. Podemos hallar las áreas correspondientes a los límites de los intervalos hasta Z aplicando la fórmula, dándonos 0,4641, pero como estamos viendo la probabilidad de cometer el error tipo 1, entonces nos centramos en el área crítica o de rechazo, donde tendríamos que operar el área dada anteriormente, restarle el 0,5 de la mitad de la campana de Gauss, dándonos 0,0359, tanto en la cola izquierda como en la derecha. Lo que hacemos ahora es determinar la probabilidad tanto de que x sea mayor a 191 y sumarla con la probabilidad de que x sea menor a 190, es decir, que esté dentro de este intervalo. Pero como de ambos lados tenemos el mismo valor, se suman y nos daría una probabilidad del 7,18% de cometer un error tipo 1 o rechazar la hipótesis nula cuando ya se dice que es de 200 mililitros. En la parte del inciso B tenemos que calcular la probabilidad de cometer un error tipo 2 cuando mu es igual a 215 mililitros. En este caso sería el mismo procedimiento anterior, pero nos están cambiando mu a 215. El resto de los datos son igual. Se calculan los valores de Z y podemos ver que ambos nos dan negativo. Por lo tanto están del mismo lado de la campana de Gauss, como se puede observar, pero analicemos las áreas por separado. Para el valor de Z igual a menos 4,80, el área es 0,5 y para el valor de Z igual a menos 1,20, el área es de 0,1151 y la forma de determinar la probabilidad de restando, la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 1,20 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 4,80. La probabilidad de cometer un error tipo 2 o aceptar algo falso sería de 11,51%, ya que la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 4,8 es 0 y la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 1,20 es 0,1151. Si restamos esto y lo multiplicamos por 100 para hallar el porcentaje, nos daría 11,51%. Es decir, que hay una probabilidad de 11,51% de aceptar que la media es de 215 mililitros. En el último punto del taller, el séptimo, tenemos una marca A y una marca B de neumáticos, donde por medio de un experimento realizado tenemos los datos de la muestra, la media muestral de cada marca y su varianza. Para este tipo de casos tenemos una fórmula de incógnita T vista en el libro para este tipo de problema. Entonces veamos los datos: muestras iguales de 16, media de 26.000 y 25.000 y varianzas de 4.200 y 2.800 para X y Y respectivamente, con una tolerancia del 5%. La pregunta que nos hace el ejercicio es: a un nivel del 5%, ¿existe alguna evidencia de que la marca A sea superior a B? Entonces ahora podemos establecer nuestra hipótesis: una nula que diga que no hay evidencia y ambas son iguales, y una alternativa que diga que la marca A sí es superior a la marca B. Empezamos reemplazando los valores en la fórmula para poder ubicarlo en la campana de Gauss. Da 0,79 y el valor de Z de tolerancia, que es alfa igual al 0,05, corresponde a 1,697. Entonces, a un nivel del 5% no existe evidencia de que la marca A de neumáticos sea superior a la marca B, ya que vemos que ese valor de T de 0,79, al ubicarlo en la campana de Gauss, está en la zona de aceptación y se
cumple la hipótesis nula, que dice que ambas marcas son iguales. Gracias.